a los organizadores, especialmente a Alamis, con quien en algún momento ya hemos tenido algunos acercamientos anteriores y con quien quisiéramos tener muchos más, porque definitivamente esta historia del Metro Bogotá, que hoy lo presentan con el título del nuevo Metro Bogotá, que uno dijera, pareciera que al fin va a pasar algo nuevo en Bogotá con el tema del metro, porque sí ha sido una historia de muchos años, una historia que tal vez algunos la conocen mejor que otros, pero definitivamente la historia nos ha demostrado que Bogotá se ha quedado en la discusión eterna sobre las ventajas de un metro, sobre los costos de un metro, sobre las oportunidades que tiene un metro frente a otros sistemas. Yo creo que la conferencia que me antecedió me dio valor para sentarme aquí. Al medio de todo decir, bueno, Bogotá es el que está más atrasado del mundo, seguramente. Yo no sé si en las cifras pudiéramos decirlo de esa forma, pero seguramente en construcción de metro tenemos un atraso complicado de superar, complicado de alcanzar en algún momento un escalón mejor que el que está hoy en día, pero por lo menos estamos hoy en día en un momento importante. Estamos tal vez como nunca con un avance importantísimo en tres aspectos, creo yo, fundamentales. Uno, la ingeniería. Tal vez antes no se había hecho un estudio de ingeniería como el que se tiene hoy en día para el Metro Bogotá. Un estudio de ingeniería soportado lógicamente en un análisis conceptual, en unos estudios de demanda y en unos estudios geotécnicos que permiten definir y decidir sobre la solución. Antes no se tenía, antes se especulaba mucho sobre el costo, sobre la solución, sobre el trazado. Hoy en día ya creo yo que esa ingeniería y esos estudios son la base fundamental para seguir adelante. La inversión que se hizo además representa la importancia de ese estudio. Lo segundo es el tema financiero, que es en donde voy a enfocarme más en mi presentación. Y es que siempre se hablaba de las dificultades de financiar un metro tan costoso como el Metro Bogotá. Nunca había habido un compromiso tan importante como lo hay ahora de parte del gobierno nacional y de parte del gobierno de la ciudad de Bogotá en financiar este proyecto. Lógicamente, el espacio fiscal en Colombia es reducido, sin embargo, no es tan reducido como para no poder construir el metro. Y en ese sentido, creo que el compromiso que ha expresado el Gobierno Nacional en cabeza del presidente y el mismo alcalde de la ciudad son de alguna manera un paso importante también en este proceso. Y el tercero es la voluntad política, que ahí es donde uno creería que hay siempre un temor, y es que en algún momento la voluntad política cambie. Ahí tenemos que confiar plenamente en que este es un proyecto que supera las necesidades de la ciudad, o sea, es obligatorio hacer el metro. Esto no es un tema de alternativas, de busquemos una solución distinta, de sigamos generando mejoras en el sistema de transporte masivo Transmilenio. No es solamente eso. La demanda de pasajeros en Bogotá ha superado hace tiempos lo que es capaz de ofrecer Transmilenio. Necesariamente el metro, y como se ha mostrado además, un metro subterráneo, realmente va a resolver y va a ayudar a reducir los problemas de movilidad que existen hoy en la ciudad. Mi presentación va un poco hacia lo que estamos hoy. ¿En qué estamos hoy en relación con el Metro Bogotá? Bueno, esta lámina inicial simplemente para ubicar un poco las características de este proyecto. Yo creo que la mayoría de ustedes que han seguido el metro y como todos aquí son expertos en temas de metro, pues sobrará decirles, pero para los que no les recuerdo algunos datos de lo que es esta propuesta inicial de la primera línea del Metro Bogotá, que es resultado del estudio de ingeniería que mencioné anteriormente, que determinó una longitud total de 27 kilómetros, 100% subterráneo, con 27 estaciones, unos talleres y cocheras que están conectados con la línea del metro en un ramal técnico de 4.5 kilómetros, un costo inicial dado en el mes de octubre del año pasado de 6.300 millones de dólares, que en pesos colombianos equivalen a 15.1 billones de pesos, con una expectativa de puesta al servicio en el año 2021, una carga máxima de pasajeros por hora sentido al comienzo de 46.000 pasajeros hora sentido y en el año 2050 de 81.000 pasajeros hora sentido, una velocidad comercial de 35 kilómetros por hora, velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, conducción de trenes automática sin conductor y con unos cálculos estimados de operación para el comienzo del 2021 de 79 millones de dólares al año y en el 2050 de 378 millones de dólares.
En mi presentación voy a recorrer básicamente estos aspectos. Primero voy a contarles un poquito qué es la estructuración que está haciendo la Financiera de Desarrollo Nacional. Después, los análisis que hicimos de las ventajas de un contrato de APP versus un contrato de obra pública. Pasamos a después determinar cómo llegamos al valor total de la inversión. El ejercicio que hicimos de ingeniería de valor, las fuentes hoy en día confirmadas para financiar el proyecto y, por último, un debate que existe y que todavía no hemos terminado de cerrar y que tal vez este foro, esta conferencia, sería muy útil para ayudarnos a complementar decisiones sobre el tema del modelo de transacción. Primero, la Financiera de Desarrollo Nacional es la encargada de la estructuración del proyecto. La Financiera de Desarrollo Nacional es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda. Es un banco de desarrollo recientemente transformado, que ha tomado el proceso del Metro de Bogotá a través de un convenio que suscribimos con el Distrito de Bogotá, con la entidad que se llama Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. Vía ese convenio recibimos el mandato de estructurar el proyecto. ¿Qué significa más estructurar? Llegar hasta la adjudicación del contrato. Elaborar pliegos de condiciones, diseñar los modelos de contrato, diseñar las operaciones financieras y toda la gestión en el trámite que requiera abrir la licitación, acompañar el proceso licitatorio y cerrar en el momento en que se adjudique el contrato. Ese es nuestro alcance, este es nuestro mandato y para eso estamos contratados. La financiera, como lo dije, es una entidad relativamente nueva, pero hoy en día ya ha recogido experiencia de varios proyectos en los que estamos vinculados con la cuarta generación de concesiones viales, pero también estamos en el tema del transporte público. Hoy en día firmamos ya un convenio para ser los estructuradores del cable aéreo de San Cristóbal en Bogotá. Ya el Metro de Medellín nos antecedió cuando diseñó y estructuró el cable aéreo de Ciudad Bolívar. Ahora, por mandato Transmilenio, ha firmado un convenio con la financiera para ser los estructuradores del cable aéreo de San Cristóbal. Y también hicimos el estudio de prefactibilidad del Corredor Verde de Cali, que también es un proyecto muy parecido a algo de lo que expuso el alcalde de Medellín en relación con el proyecto Parques del Río. El Corredor Verde de Cali es un proyecto que genera, digamos, una dinámica ambiental, de movilidad y de recuperación de espacios que ha sido estudiado por la financiera y que estamos prontos a suscribir el convenio para la estructuración integral también. ¿Qué ha pasado con el metro en el tema de la estructuración integral? Arrancamos en enero de este año. Y en enero de este año lo que hicimos inicialmente fue una actividad que denominamos diseño de la transacción. ¿Y qué implica el diseño de la transacción para nosotros? Básicamente era analizar fuentes y usos. O sea, cuál era el costo total del proyecto y qué fuentes disponibles existían para poder financiar la obra. Hicimos lógicamente modelos financieros de manera preliminar. Hicimos el ejercicio de ingeniería de valor que realmente considero, y lo voy a explicar ahora con un poco más de detalle, fue una experiencia muy importante que para Colombia yo creo que es enriquecedora en la medida de que nunca se había aplicado la ingeniería de valor en un proyecto de obra pública. Nunca se había llegado a determinar las ventajas de la metodología de ingeniería de valor y lo que creo y como resultado de eso es que deberá seguir usándose en macroproyectos de infraestructura porque definitivamente en esta fase previa a la estructuración final y a la apertura de una licitación se logran grandes eficiencias y optimizaciones en el costo del proyecto, tanto CAPEX como OPEX, y eso fue lo que logramos en el ejercicio de ingeniería de valor. Posteriormente hicimos el cálculo del OPEX y aquí tengo que hacer la parada para reconocer el excelente trabajo del Metro de Medellín, a quien la Financiera de Desarrollo Nacional contrató con la instrucción básicamente de encargarse de estudiar el OPEX del proyecto Metro de Bogotá, diseñar un modelo de OPEX, un trabajo que hicimos con el Metro de Medellín porque creemos que el Metro tiene la experiencia para hacerlo en Colombia, porque realmente conoce las bases fundamentales de la operación de un metro y lógicamente se complementaron con la experiencia internacional en construcción de metros y operación de metros subterráneos. Ese ejercicio del OPEX a cargo del Metro de Medellín es un insumo hoy fundamental en nuestro trabajo de estructuración. Esperamos lógicamente seguir contando con el apoyo del Metro de Medellín. Vuelvo y digo, reconozco de verdad el trabajo. A nivel del Distrito de Bogotá no hemos tenido hasta ahora ni una queja sobre la calidad del trabajo. De parte nuestra, como digo, es un insumo fundamental en el estudio que estamos haciendo de estructuración del proyecto. Por último, hicimos la recomendación del tipo de transacción y analizamos fuentes de ingresos alternativos, que también voy a contar al final de qué se trata. Hoy ya terminamos esa fase 1. Esa fase 1 concluyó el 19 de junio. Todos los productos de esa fase 1 que están ahí enumerados fueron entregados ya por parte de la Financiera de Desarrollo Nacional al Distrito de Bogotá, a la Alcaldía de Bogotá. Están en aprobación.
Creemos que van a ser aprobados el jueves de esta semana 100%, con lo cual arrancamos de inmediato la fase siguiente. ¿Cuál es la fase siguiente? Ya es la estructuración y acompañamiento en la licitación, armar técnica, financiera y legalmente todos los componentes de la licitación, los pliegos, el contrato, el análisis detallado de riesgos, toda la promoción del proyecto y acompañamiento en la licitación. Nuestro tiempo para eso en el convenio es de 13 meses. Yo soy responsable de ese tema y lo digo con seriedad, me parece un tiempo muy apretado. Vamos a hacer el esfuerzo de llegar a tener en 13 meses adjudicado este proyecto, para lo cual inicialmente hay un hito y es que debemos abrir la licitación a más tardar en diciembre de este año. Con lo cual esperamos colocar unos prepliegos y un cuarto de datos alrededor del mes de octubre del presente año. Y darse después el periodo hasta la adjudicación. También llamo la atención es que estamos en un momento coyuntural de carácter político en la ciudad de Bogotá como en todas las ciudades de Colombia. Es que a final de este año hay cambio de alcalde. Coincidiríamos casi que con la terminación del gobierno del actual alcalde y la apertura de la licitación del metro. Entonces se da un ambiente en el cual lógicamente estamos expuestos al vaivén político, que fue el tercer aspecto que yo dije que creemos que está debidamente sustentado, pero no estamos liberados completamente de algún riesgo en ese sentido. Cuando hablamos de los tipos de modelo de transacción, hicimos un análisis de cuál es el contrato que más le podría servir a Bogotá y estudiamos básicamente el contrato de APP o concesión o el contrato de obra pública. Y lo hicimos a partir de analizar experiencias internacionales y de comparar los dos modelos. La decisión que tomamos, la recomendación que hizo la Financiera de Desarrollo Nacional, es que, dado los costos de intermediación, que para un privado resultan mucho mayor que para el público, y en la medida que los riesgos que yo le puedo transferir en un contrato de APP al privado son iguales que si se los transmito en un contrato de obra pública, porque aquí no hay riesgo de demanda, aquí no hay riesgo comercial, solamente los riesgos técnicos de construcción, el modelo de contrato más adecuado es un contrato de obra pública tipo llave en mano. Es decir, descartamos la concesión o descartamos el APP en la medida que generaba mayores costos de intermediación financiera por el costo además del periodo tan largo de generación de recursos de capital por 30 años versus un contrato de obra pública que generaba los mismos beneficios desde el punto de vista de asignación de riesgos. La inversión total del proyecto, ¿cuál es? El proyecto, como mostré al comienzo, fue diseñado y así fue definido desde la fase inicial en el diseño conceptual en 27 kilómetros llegando hasta la calle 127. Cuando comenzamos a analizar el costo total del proyecto, vimos que este era un proyecto que excedía las capacidades de financiación con los recursos que tenía la nación y el distrito. Entonces todo el mundo comenzó a decir, los metros se pueden hacer por fases. O sea, no es un tema negado. Analicen las posibilidades y busquen la opción de llegar a una primera fase, dejen una segunda fase más adelante en la medida que eso va a liberar un poco la presión fiscal. Y efectivamente analizamos llegar con la primera fase hasta la calle 72 y hasta la calle 100. Eso es un poco más o menos decir, hacíamos alrededor de 20 kilómetros, hacíamos alrededor de 23 kilómetros versus 27 kilómetros. Aquí están los costos estimados de lo que es llegar hasta la calle 127, hasta la calle 100 y hasta la calle 72 en billones de pesos. Finalmente, se recomendó y fue acogido igualmente por la Nación y por el Distrito que era lo más conveniente llegar hasta la calle 100. ¿Y por qué? Porque es un punto en donde lográbamos generar la máxima demanda. De la 100 a la 127 la demanda tenía una caída. Lógicamente que hay que advertir algo que los expertos que me escuchan y sobre todo los que conocen el estudio saben que este es un metro que tiene necesariamente que ser prolongado hasta la localidad de Suba, que es donde hay otra gran cantidad de demanda de pasajeros. Como no está previsto llegar todavía hasta Suba, llegar hasta la calle 100 de alguna manera respondía como una oferta de infraestructura y de transporte suficiente para la demanda que había. Lo otro era que ahorrábamos lógicamente en CAPEX, también se hace un ahorro en OPEX, generábamos un punto de interconexión modal muy importante. En la calle 100 se puede conectar con los trenes y tranvías que están siendo hoy en día parte de una propuesta de red en la ciudad de Bogotá. Y por último era un nodo para continuar en un futuro la ampliación de la red de metro hacia el occidente de la ciudad.
La inversión total hasta la calle 100 también la analizamos cuidadosamente. Cuando hicimos análisis del uso total de la obra, comenzamos por el costo que nos había entregado la ingeniería básica avanzada y empezamos a mirar algunos ajustes que había que hacer en el presupuesto y ajustamos básicamente la tasa de cambio, las mayores cantidades de obras para redes, generamos un ajuste por materias primas y lógicamente hicimos el ajuste que reducía el valor de la ingeniería de valor. Hay un tema pendiente aquí, que es las eficiencias tributarias, que en muchos metros en el mundo y en Colombia creo que no debe dejar de ser una actividad importante, y es que debe darse, y lo que ocurre es que en Colombia solo se puede hacer a través de una ley, la opción de generar una zona franca en la zona del proyecto que exonere todas las materias primas y lo exonere el proyecto del IVA de la construcción. Eso equivale fácilmente a más de 1,5 billones de pesos en lo que corresponde a costos de aranceles y a costos de impuestos. No se ha incluido todavía aquí como una reducción al costo del proyecto, pero está considerado por parte del Gobierno Nacional como un ejercicio que hay que hacer a través de un proyecto de ley. Llegamos entonces a que el costo de la fase 1 del proyecto de la primera línea es de 13.79 billones de pesos. Aquí simplemente la relación de los diferentes ítems del proyecto. El costo de la licitación se estima en aproximadamente 11.9 billones de pesos y tiene unos componentes adicionales como la interventoría de la obra, los planes de manejos ambientales, la compra de predios, la asistencia técnica a un project manager durante todo el proceso de construcción de la obra, la auscultación y monitoreo e instrumentación de edificaciones en el entorno de la línea del metro. Esos son componentes adicionales para un total de 13.3 billones de pesos. Eso equivale más o menos a 5.300 millones de dólares. La ingeniería de valor, como lo mencioné anteriormente, es una recomendación que nos hizo el Banco Mundial. La acogimos y creo que la acogimos y estamos muy complacidos de haberlo hecho porque aprendimos primero sobre lo que es la metodología de ingeniería de valor, logramos unas eficiencias importantes que muestro ahorita, pero sobre todo le dejamos al distrito y al país en general una experiencia para ser replicada en nuevos proyectos. ¿Qué es la ingeniería de valor? Es un proceso sistematizado donde hay un equipo multidisciplinario de personas, especialistas en las diferentes áreas del proyecto, que comienzan a analizar el proyecto. ¿Y analizarlo para qué? Para identificar opciones de reducir costos. Costos tanto en obra como en mantenimiento y lógicamente mejorando su valor. ¿Cómo se hace? Básicamente se convoca el taller de expertos. Primero hay un pretaller donde todos los expertos analizan la ingeniería del proyecto. Posteriormente se lleva a un taller donde están todos los stakeholders, los participantes, los diseñadores, el dueño del proyecto. Y finalmente sale un documento con todas las recomendaciones que permiten de alguna manera generar esa eficiencia en el costo del proyecto. Se analizaron todos estos aspectos que están aquí, no voy a parar en cada uno, pero al final el resultado dio lo siguiente: logramos estudiar 49 propuestas de reducción de costo del proyecto que sumaban 3.7 billones de pesos. Al final consensuamos con el cliente, con el Distrito de Bogotá y lógicamente con el conocimiento que tiene el consultor que diseñó el proyecto, llegamos a alrededor de 27 propuestas consensuadas que suman 1.6 billones de pesos. Y hubo otro número de propuestas con las cuales no llegamos a un acuerdo. Estas propuestas, que están aquí también detalladas, no voy a entrar a cada una, pero simplemente como para mencionar algunas. Por ejemplo, logramos identificar la reducción de eliminación de 2 estaciones. La posibilidad de construir un tramo del túnel, en vez de usar el sistema cut and cover, pasamos a utilizar tuneladora, que también generó algunas eficiencias. Algunos cambios en el diseño constructivo, en el proceso del sistema automatizado también generan algunos ahorros. Hicimos todo un análisis que finalmente está dando la posibilidad de reducir el costo de construcción y el costo de la operación. Sobre las fuentes de financiación, lo que hicimos fue analizar cuáles son fuentes bancables. Es decir, cuando yo digo una fuente bancable, es una fuente que le dé seguridad a un banco, a un inversionista, una fuente con la cual un comité de crédito sentado frente al proyecto diga: yo soy capaz de colocar 1.000 millones de pesos en ese proyecto porque van a pagarme contra esta fuente. Las fuentes que consideramos que tienen certeza y que realmente en Colombia dan seguridad a un inversionista, en este momento son solamente las vigencias futuras que otorga la Nación para financiar este proyecto, que son compromisos
hasta 20, 25 o 30 años del presupuesto de la Nación, que solamente requieren una autorización de documentos que se tramitan dentro de la Nación, el COMPES y el CONFIS, dan alta certeza sobre su monto, y otras fuentes que el distrito tiene disponibles, como son la valorización, los ingresos generados por sobretasa a la gasolina y un cupo que está aprobado de endeudamiento del distrito. Esas son las fuentes que para la Financiera de Desarrollo Nacional van a ser utilizadas para poder apalancar los recursos de financiamiento de este proyecto. Se estudiaron otras fuentes, porque así ha sido solicitado y porque además consideramos importante. Y todos ustedes que viven en el mundo de los metros y el desarrollo urbano, tal vez se han quedado siempre con las ganas, y creo que Medellín lo tiene como una experiencia, de generar más ingreso para poder financiar la construcción de nuevas líneas, generar más ingreso para poder financiar la operación y el mantenimiento. Todas esas fuentes de financiación las estudiamos. Ese es un estudio que incluso lo vamos a terminar de presentar el próximo viernes, pero nos fuimos a cada una de las fuentes para ver si eran realmente fuentes bancables. Lógicamente, muchas de estas fuentes históricamente no han generado grandes ingresos. Algunas son asociadas a instrumentos financieros relativamente nuevos en Bogotá, como los cobros por congestión o los cobros de uso de garaje, que van a generar recursos más adelante y que van a ir generando una bolsa de recursos para la movilidad de la ciudad. Nos preguntaban mucho por las APPs, porque en algún momento alguien nos dijo, mire, las estaciones se pueden construir mediante un modelo de APP. Es cierto, pero es cierto en la medida que el mercado realmente esté interesado en hacerlo, y esa dinámica del mercado no la controla el Estado. Y esa dinámica del mercado es un riesgo frente a un inversionista. Puede que más adelante, en la medida que la primera línea del metro desarrolle un entorno urbano que permita generar oportunidades inmobiliarias importantes, generen estos ingresos, y ya hoy en día hay decretos en Bogotá que permiten generar la captura de esas cargas por construcción de desarrollos inmobiliarios. Entonces, ahí hay oportunidad. Hoy en día no va a ser una fuente para poder financiar el proyecto. Pero no se puede dejar de trabajar en eso. Y hay una recomendación que hacemos nosotros desde ahora, y se la hacemos a la empresa Metro Bogotá cuando se cree, y es que debe tener una unidad exclusivamente dedicada a analizar y a dedicarse al tema inmobiliario. Porque en Bogotá se han perdido muchísimas oportunidades de generar ingresos al sistema de transporte masivo de la ciudad, porque nadie ha planificado adecuadamente el entorno de una estación. Y ahí han llegado los privados y han generado sus ingresos, y a la ciudad no le ha quedado ni un peso. Entonces, la empresa Metro Bogotá debe ser capaz de promover ese tipo de iniciativas, y debe ser la que promueva la generación de proyectos de desarrollo inmobiliario, casi que volverse en una oficina de finca raíz que compre suelo y que genere con la compra de ese suelo oportunidades de desarrollo inmobiliario que financien el crecimiento del metro de la ciudad. ¿Cómo quedó finalmente entonces la distribución de los recursos para la construcción del metro hasta la calle 100? 70% lo va a financiar la Nación y el 30% lo va a financiar el distrito. Con esos montos que están ahí, ya están analizadas y validadas las fuentes. Está en un proceso simplemente de elaboración de los documentos de política y documentos fiscales que confirman los recursos. Bogotá está aportando esos recursos mediante dos mecanismos: un cupo de endeudamiento que tiene aprobado y adicionalmente unas vigencias futuras que le está otorgando a Transmilenio. ¿Por qué a Transmilenio? Porque hoy en día no existe todavía la empresa Metro Bogotá. La autoridad de transporte o la responsable hoy en día del sistema de transporte en Bogotá como titular del sistema es Transmilenio. Entonces, lo que el distrito ha hecho es otorgarle vigencias futuras a Transmilenio. Cuando se cree la empresa Metro, vía un convenio interadministrativo, se trasladarán las responsabilidades que Transmilenio, creo que no las debe asumir. Personalmente considero que la empresa Metro es una empresa independiente con capacidad de gerenciar y llevar a cabo lo que es la red de metro de la ciudad. El último análisis que hicimos es sobre los tipos de contratos o la cantidad de contratos. Y yo creo que ese es un debate que se ha dado en la construcción de todos los metros en América Latina y en el mundo. Y lo hemos preguntado, y cada vez que yo tengo la oportunidad de reunirme con algún experto, algún constructor, algún operador de metro, algún financiador, es ¿qué es más conveniente? ¿Separar los contratos o hacer un gran contrato? Y empezamos a estudiar todas las experiencias que hay a nivel internacional, miramos el marco normativo que hay en Colombia y sobre todo identificamos cuáles eran los riesgos que se pueden distribuir vía un único contrato o vía varios contratos. Si nos fuéramos por la opción de tener muchos contratos, tendríamos que tener una capacidad institucional de gestionar adecuadamente los riesgos y de gestionar y de gerenciar todos esos contratistas.
Un contratista que sea el encargado de suministrar el material rodante con todo el equipamiento electromecánico, que además sea quien degenere como la asistencia técnica del proceso de construcción de la obra civil. Después vendrían un poco de contratistas, no sabemos si 1, 2, 3, para hacer las obras civiles. Ese número de contratistas de obra civil depende un poco también de la eficiencia con la cual queramos ejecutar la obra. Ese es un análisis que hay que hacer ahorita en la fase de estructuración del pliego. Después habrá otro contratista para encargarse de la operación y el mantenimiento si es que se terceriza o se concesiona la operación, y habrá otro para el recaudo. Puede uno tener esa combinación de contratos. Este es un análisis interesante, académicamente hablando lo hicimos, con la experiencia que tienen las otras ciudades también lo hemos hecho, pero finalmente consideramos, y es la recomendación que ha mantenido la Financiera de Desarrollo Nacional, que la Nación ha acogido y que el distrito nos ha pedido que soportemos mucho mejor en ventajas y desventajas, es hacer un único contrato. Un contrato llave en mano integral, un contrato que obligue a tener dentro de su figura plural de contratistas los proveedores de material rodante y equipos, más los constructores de obra civil, y un periodo de mantenimiento hasta que se le entregue la operación o al público o a un privado si es que se determina hacer una concesión, que es un tema que también se va a analizar. Entonces, este fue el último análisis que estamos haciendo. Con esto definido, seguramente antes del 20 de julio, 21 de julio vamos a tener la última reunión para cerrar esta discusión. Arrancaríamos el diseño ya de contratos y de pliegos. Nuestra recomendación, como digo, ha sido de llevarnos a este tipo de contrato. Igual, aprovechando estos eventos y aprovechando la experiencia de todos los operadores y constructores de metros que hay aquí, con seguridad agradecería siempre cualquier comentario, cualquier recomendación para seguir adelante en este proceso. Como lo dije al comienzo, para nosotros en Bogotá, pues el metro ha sido y seguirá siendo durante un tiempo un sueño hasta que lo veamos construido. Estamos muy cerca, pero creo que todavía el camino que falta no es fácil. Hay que tomar ciertas definiciones importantes. Por ahora ya tenemos lo más que es los recursos para poder financiarlo. Vamos a empezar en el diseño final de contratos y de pliegos, que como lo dije al comienzo, esperaríamos a final de año poder tener listo los pliegos para abrir la licitación de la primera línea del Metro Bogotá.